Bienvenidos, mis amigos de la Academia Bíblica Pesher. En esta ocasión continuaremos con los reportes de nuestros estudiantes. Tenemos a estudiantes de diversos diplomados que estarán compartiendo los avances de sus estudios. El día de hoy le corresponde exponer a Andrés Palomares de España en el curso Crítica Textual del Nuevo Testamento. Y él eligió trabajar con Filipenses 4:13. La pregunta es, si todo lo podemos en Cristo, ¿qué nos fortalece? O todo lo puedo en quien me fortalece. Escuchemos su exposición. Hola, no quería empezar mi trabajo, mi exposición, sin antes saludaros a todos los hermanos que formáis parte de la Academia Bíblica Pesher, tanto a mis compañeros de estudio como a mi querido profesor Abner. El texto que voy a presentaros es un texto que todos conocemos muy bien, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto generalmente lo hemos leído en la Reina Valera del 60 y lo hemos aprendido de memoria de dicha versión. Aquí tenemos cómo figura en la Reina Valera del 60, pero también en otras versiones que son bastante particulares y que las conocemos bastante bien, como es la Biblia de las Américas, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y también la Nueva Versión Internacional, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, cuando nos vamos a otras versiones bíblicas, y aquí tenemos la Biblia Textual 4, aquí ya parece que la cosa cambia y habla de todo lo puedo en el que me fortalece. Aquí omite la palabra Cristo. Y si nos vamos a ciertos recursos de los cuales también disponemos, como es el texto crítico de la SBL, que también tiene un aparato crítico más simplificado que la Sociedad Bíblica Unida y que en LA 28, aquí habla también de todo lo puedo en el que me fortalece. Tampoco encontramos aquí la palabra Christos. Y a continuación, si nos vamos al texto de la NLA 28, vemos que es similar al texto crítico de la SBL. Vamos a ver entonces la evidencia externa. Vamos a ver el tema de los manuscritos. ¿Qué manuscritos apoyan cada una de estas variantes? Puesto que el haber mirado los aparatos críticos y también las versiones bíblicas que no son conocidas, tenemos que ir a ver cuáles manuscritos tienen más o menos peso. Y tenemos la primera de las variantes, yo le he llamado la variante A, la clásica de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí tenemos algunos de los manuscritos que apoyan dicha variante. Tengo también que decir que aquí en esta presentación no están todos, pero están los más fundamentales, los que se califican como mayúsculos, que son del siglo, los que hay aquí, ¿no? Son del siglo IV, siglo V, siglo VIII, siglo IX. Son manuscritos bastante conocidos por nosotros como el Sinaítico, el Códice de Bezae. Pero si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de una segunda corrección del Sinaítico, donde tenemos en Cristo. Luego en el Códice de Bezae también tenemos que dicha variante está en una segunda corrección. Y en el Cipriu, que también cabe denotar que es un texto bizantino, así como el Angelicus, que también es otro texto bizantino. Y sabemos que señalar esto es importante, puesto que los textos que se suponen que son más apegados al original de forma general son los textos alejandrinos. Y otros textos más, como ya hemos mencionado, hay más que incluso en la siguiente variante. Pero lo que nos importa en la crítica textual, como ya hemos visto en clase, no es tanto la cantidad de manuscritos, sino la calidad de los mismos. Así que vamos a pasar a la siguiente variante de estudio, la que nos encontrábamos en los aparatos críticos y en la Biblia Textual 4. Todo lo puedo
en el que me fortalece. Tenemos aquí también algunos mayúsculos muy importantes. Antes habíamos mencionado que el códice sinaítico, pero aquí tenemos que no es una corrección, sino que en el original está la variante B. En el Códice Vaticano también está la variante B. En el Códice Alejandrino también la variante B del siglo V. Y en el Bezae no rectificado, sino en el original, está también esta variante. Por tanto, llegamos a las siguientes conclusiones. La variante B es defendida por manuscritos más antiguos y también por la razón de que se suele dar preferencia al texto más simple. Al principio de la asignatura nosotros vimos estos dos criterios, aparte de algunos más, pero dos que eran bastante básicos que la crítica textual considera, y es que se le da mayor prioridad a los manuscritos que son más antiguos y también a los textos que son más simplificados. Es verdad que en ocasiones esto no son reglas fijas que siempre se cumplen, sino que en ocasiones se le puede dar prioridad a textos algo más antiguos o a manuscritos que son más complejos, que incorporan más palabras. Pero en este caso, nosotros vamos a regirnos por estas variables que son básicas. Pero aún así también tenemos que ir viendo la evidencia interna. Y dentro de la evidencia interna vamos a irnos al contexto inmediato del pasaje. Aquí dice el apóstol Pablo, yo he situado el contexto inmediato del versículo 10 al versículo 13. Dice, en gran manera me regocijé en el Señor. Curios. Este término podemos ver que Pablo lo usa para referirse a Jesucristo, tanto en esta carta a los filipenses como en el resto de su literatura. Y al final, a partir del versículo 12 vemos que dice, sé estar puesto en pobreza, como también sé estar en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre, tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. Y si nos quedaba alguna duda de alguna situación para la cual Pablo no estaba preparado, dice a continuación, en todo y para todo se me ha hecho aprender el secreto. Todo lo puedo en el que me fortalece. Por tanto, ese todo se refiere a las diferentes situaciones que puede estar atravesando Pablo y que atravesó a lo largo de su vida. Y aún así, en el versículo 10 dice que se regocijó en el Señor. Lo que quiere decir que se regocijó en Cristo. Luego, aquí, aunque no esté la palabra Cristo, se puede sobreentender por el contexto. Todo lo puedo en el que me fortalece, se refiere a Cristo. Pero aparte de eso, también tenemos diferentes pasajes de la carta a los filipenses donde se repite esta construcción. Además, mirando el texto crítico, vemos que en todas estas citas que aquí he marcado, se habla de en Cristo y la palabra Cristo no está omitida. De hecho, en Filipenses 2.1, voy a leerlo, lo he subrayado porque me parece especialmente relevante y un texto paralelo que nos sirve de referencia para saber el significado de lo que Pablo quiso expresar. Vemos que dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Hay estímulo en Cristo. En Filipenses 3.3 podemos encontrar lo siguiente. Dice así, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo. Aquí está hablando de que se gloria en Cristo. Anteriormente hemos visto que recibe consuelo. Hay consuelo en Cristo. Luego también, cuando habla de que hay alguien que le fortalece, todo lo puedo en el que me fortalece, podemos deducir que ahí Pablo también se está refiriendo a Cristo.
Por tanto, llegamos a las siguientes conclusiones. Por un lado, tenemos que la evidencia externa nos hace ver que en el original no estaba la palabra Cristo, en el texto de Filipenses 4:13. Es bastante llamativa la conclusión a la que llega Metzger, este autor bastante conocido por todos nosotros. Dice así: con el propósito de identificar quién fortalece a Pablo, el Textus Receptus añade Cristo. Si la palabra hubiese formado parte del texto original, no habría razón para omitirla. Por tanto, aquí Metzger nos lleva a la conclusión de que la palabra no estaba en el texto original, pero la pregunta que nosotros nos hacemos, el hecho de que no esté en el texto original no puede llevarnos a una interpretación a través de la cual nosotros la introduzcamos. Yo defiendo que en base a la evidencia interna de la carta, del pasaje, sí, podemos añadirlo en la traducción. Así que aquí comparto la conclusión definitiva. Para mí es claro que por la evidencia externa la palabra no estaba. Sin embargo, la interna nos hace ver que esa inserción que se hizo en algunos manuscritos es apropiada para entender el sentido de lo que Pablo expresa. Os doy muchas gracias por vuestra atención. En definitiva, la variante de uno o de otro no contribuye de manera significativa a una variación dentro de lo que es la comprensión cristológica. En la Academia Bíblica Pesher queremos que nuestros estudiantes logren el mayor conocimiento posible con el propósito de que entiendan mejor la palabra de Dios. Tú también puedes ser parte de nuestros estudiantes con alguno de nuestros diplomados. Diplomado en estudios bíblicos, diplomado en griego bíblico y el diplomado en hebreo bíblico. Pide información, escríbenos, dejaremos allí nuestro contacto para que puedas unirte a este curso. Visita la página web abnerbartolo.com y la sección AB Pesher de la Academia Bíblica Pesher. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.